Continuamos aquí en Modo País, ya nos metemos directamente en nuestra primera entrevista de la mañana. Está con nosotros Daniel Pérez, antes director de empleo, hoy subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te llevan estas primeras semanas al frente del Ministerio en uno de los roles más importantes? Bueno, entretenido debería decir, pero bueno, con un lindo desafío, un desafío que es bien importante y con un equipo además que respalda mucho el trabajo, que hace que las cosas fluyan más fácilmente, pero sin duda es un cambio de rol bien trascendente. No es lo mismo ser director nacional de empleo, donde uno se especializa en un área específica, que la subsecretaría, que tiene una mirada mucho más global del ministerio. Da la sensación de que pese a tu cambio de rol, el desempleo juvenil sigue siendo un tema bien importante. ¿Cómo están abordando puntualmente esa problemática desde el Ministerio? Sí, el desempleo juvenil es una cosa bien importante porque nos preocupa como país, ¿no? O sea, los datos indican que en términos juveniles el desempleo es el triple que entre las personas adultas. Entonces es un problema bien grande que yo creo que más allá de políticas que se están haciendo y que hemos hecho y algunas que se pueden seguir haciendo, el principal cambio que hay que hacer tiene que ver con la transformación educativa. Acá tenemos que lograr vincular mucho más fuertemente la formación que se le da a los chiquilines con el mercado de empleo. Hace unos días el INED sacó algunos datos mirando cómo era el vínculo que había entre el sistema educativo, y si uno mira en secundaria, por ejemplo, son escasos los vínculos que se hacen desde el sistema educativo hacia el mercado de empleo, tanto con las empresas como con ponerle a los chiquilines en la cabeza, decir, bueno, cuáles son las actitudes que tienen que hacer, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las acciones, o sea, ir preparándolos. Y esto no tiene que ver con decirle a los chiquilines dejen de estudiar para trabajar, no, todo lo contrario, pero sí que parte de formar a los chiquilines es prepararlos para el mundo adulto, y eso también es prepararlos para el mercado de empleo. Y que tiene que haber una vinculación entre el conocimiento que se le da en la educación y el conocimiento que se requiere en el mercado de empleo, que muchas veces la distancia ahí es bastante grande. Y a propósito de eso también yo pensaba en la ley de promoción de empleo, ¿no? Ustedes han hecho bastante foco. En cuanto a resultados, ¿ya obtienen algo positivo, alguna conclusión en ese sentido? Sí, hemos logrado focalizar en algunos lugares, en primera experiencia laboral, que es era uno de los focos. También logramos focalizar mucho en mujeres. El año pasado el 70% de los subsidios que se otorgaron fueron para mujeres, pero en términos de volumen todavía tiende a ser poco y tenemos que seguir trabajando en la difusión, en eso claramente. Y hemos generado algunos incentivos nuevos, bueno, con el estudio de trabajo del sector privado, que eso es una novedad, se venía haciendo solo en el sector público. Esto es de vuelta esto de vincular el mundo de la educación con el mundo del empleo, y con la diferencia más que en el sector privado, una vez culminada la beca, si la empresa se queda con el chiquilino o con la chiquilina, tiene exonerados los aportes patronales hasta que tenga 25 años. O sea que buscamos generarles en ese sentido también más continuidad, y un acuerdo que hicimos recientemente con Fundación Telefónica, por el cual los chiquilines, que no son los que acceden a la beca, sino todos los que se inscriben en las dos modalidades de estudio y trabajo, sector privado y sector público, van a poder acceder a cursos cortos de Fundación Telefónica en forma totalmente gratuita, algunos vinculados con habilidades digitales, con programación, con habilidades socioemocionales, con cómo armar un currículum, con cómo presentarse a una entrevista, justamente para darle más herramientas a los jóvenes para que puedan insertarse a un mercado de empleo que en general los rechaza bastante, o en esto que decías hace unos años, el famoso cartel de inútil sin referencia, ¿no? Entonces, generarles más oportunidades para que tengan justamente esa posibilidad de acceder al mercado. Claro, y la clave también es que las empresas conozcan claro, esas iniciativas, sí. ¿no? Antes de ir a eso, si las empresas conocen o no, qué mundo loco el del trabajo, ¿no? Porque es fácil escuchar, es habitual escuchar que personas de más de 50 años dicen, bueno, el mercado laboral para mí es complicado, porque la verdad no encuentro laburo. Quien es joven tiene más posibilidades. Ahora las empresas no contratan tampoco gente joven. Qué raro, ¿no? ¿Qué explicación le encuentran ustedes? ¿O los jóvenes no están dispuestos hoy en el arranque de esa etapa a trabajar? No, a ver, hay un grupo de jóvenes que sí, que posterga su ingreso al mercado de empleo porque quiere seguir estudiando, y de repente incluso de su salida de su hogar paterno o materno hasta los 30 años. Pero hay muchos jóvenes que sí quieren trabajar, y eso es lo que muestra. Cuando hablamos de tasa de desempleo, gente que está buscando empleo y no lo consigue. O sea, yo voy a una empresa, quiero conseguir empleo y no me contratan. O sea, que eso no es que los jóvenes no quieren trabajar. Lo que ocurre es que en general, esto que yo decía, el mercado de empleo muchas veces los más jóvenes no están formados como yo lo necesito. Por eso digo que hay que fortalecer mucho el mundo de la educación, que esté más pensado hacia al mercado de empleo, y entonces hay cierta reticencia. Y en el caso de
de los mayores de 45, que es verdad que tienen dificultades, a veces lo que ocurre es que salieron muy tempranamente del sistema educativo y no tienen necesariamente las competencias que hoy requiere el mercado de empleo, que es un mercado que es muy dinámico, mucho más dinámico que el resto de la sociedad, digamos, y entonces requiere que uno esté actualizándose de modo permanente. En general, las tasas de desempleo más bajas claramente están entre los 30 y los 44 años, que de repente están en 2-3%, o sea, mucho más bajo que el promedio. Lo que sube más la tasa de desempleo justamente son los jóvenes. Los mayores de 45 años tienen dificultades para acceder a empleo, pero no es un problema de tasa, porque en términos de tasa de desempleo, o sea, de cantidad también son pocos, son cerca del 3%. Pero claro, para cada uno, cuando yo estoy buscando empleo y tengo que mantener una familia y no lo consigo, para mí es un drama. Entonces es por eso que también desde la Ley de Promoción de Empleo buscamos generarles incentivos a eso. Da la sensación que el mensaje hoy para los más jóvenes es no salgas del sistema educativo, ¿no? Si salís del sistema educativo, prácticamente estás condenado a no conseguir un empleo de calidad. Sí, a ver, el sistema educativo, yo diría, uno de los desafíos que tiene este país, que debería proponerse al próximo periodo, es universalizar el bachillerato. Es decir, todos los gurises que tengan 18 o 19 años tienen que terminar el bachillerato. Así como cuando yo era joven decía, bueno, tenés que saber leer y escribir. Bueno, hoy el saber leer y escribir es equivalente al bachillerato. Entre otras cosas, para acceder al mercado de empleo, justamente a mejores niveles, pero además para continuar después, porque los empleos mejores y los empleos mejores pagos requieren niveles de educación, por lo menos de enseñanza media, pero en muchos casos niveles de educación terciaria y universitaria. Pero para eso la sociedad necesita ese piso, porque además eso es lo que nos permite construir mejores empleos, mejorar la productividad, generar mayor valor agregado, y entonces poder exportar más a mayores valores y por tanto a partir de ahí poder también generar mejores salarios, que es lo que todos queremos. Hay un tema que también está en la agenda y que realmente me toca de cerca, bueno, por ser de Minas, lo veníamos siguiendo desde hace varias semanas. Finalmente se llegó a un preacuerdo para que Fábrica Nacional de Cervezas, bueno, continúe operando con algunos cambios en la plantilla. Pero te quiero preguntar puntualmente por las negociaciones y por esa reunión que me imagino que participaste. ¿Te preocupa esa falta de competitividad que reclama de cierta forma el sector industrial? A ver, Fábrica Nacional de Cerveza sí llegamos a un preacuerdo, ahí hay un trabajo muy fuerte con la empresa, con el sindicato, pero también con otros ministerios. Tuvimos múltiples reuniones ahí y bueno, finalmente logramos que la planta no cerrara, que se mantuviera. Sí, obviamente que preocupa la falta de competitividad y parte tiene que ver con esto que yo decía también. Nosotros necesitamos que las empresas sean más productivas, que produzcan más. Tenemos que mejorar. El Ministerio a principio de año, ya sobre el año pasado arrancamos, para principio de años estableció una mesa que viene trabajando, una mesa tripartita justamente para discutir el tema de productividad. Buena parte de la competitividad tiene que ver con cuánto producimos nosotros, con la capacidad que tenemos de producir y con la posibilidad además de incorporar nuevas tecnologías. Acá muchas veces hay que incorporar maquinarias que nosotros no tenemos, pero no es solo comprar la máquina, que muchas veces es cara, y traerla, sino también después capacitar a la gente, y la gente tiene que tener determinadas habilidades, determinadas competencias que le permita hacer uso de esa máquina. Eso nos permite como país ser más competitivo y eso es lo que nos permite que no se pierdan fuentes de empleo y además, de vuelta insisto, en esto de buscar generar mejores salarios. ¿Hay alguna otra empresa que esté en una situación similar que usted conozca? No, que nosotros conozcamos, no. En el Ministerio siempre hay conflictos todo el tiempo, de todo tipo. Algunos son más puntuales, algunos como este tienen más una cuestión más estructural, pero no, en principio no, ninguna que yo conozca por ahora. En el último acto del 1 de mayo, el PIT-CNT habló de la reducción de la jornada laboral. Es un tema que se viene discutiendo, pero superficialmente en el último tiempo. Nadie le ha hincado el diente a fondo. Pero da la sensación de que en algún momento se va a tener que abordar. Desde la cartera, ¿cómo observan esta situación? Ya la mayoría de los actores han dicho de que hay que analizar sector por sector, que sería imposible una reducción de la jornada laboral en todos los rubros. ¿Cuál es la visión suya? Sí, bueno, exactamente. Es imposible hacer una reducción de la jornada laboral de modo genérico y de vuelta está atado con esto de nivel de productividad. Usted imagínense un kiosco cualquiera que tiene una persona empleada que trabaja 8 horas al día y que le paga X dinero. Si esa persona pasa a trabajar 6 horas al día en vez de 8 y cobra el mismo salario, el kiosco, para poder mantenerse, tiene que vender en 6 horas lo que vendía en 8. Si no, no hay forma de que se sostenga.
¿no? Y eso en las empresas pequeñas, que son la mayoría de las empresas de nuestro país, eso es así. Entonces, hay algunos sectores que tienen niveles de productividad muy grandes o que tienen niveles, yo que sé, el sector de capaz que tecnología de la información o algún otro se puede analizar, pero hay que mirarlo sectorialmente y en muchos casos empresa a empresa. O sea, y de vuelta, a mí me parece bárbaro que podamos llegar a eso y que todo lo que sea en mejora de la calidad de vida de las personas, creo que es una cosa a la que tenemos que buscar, pero tenemos que tener cuidado porque podemos tomar esta medida y esa medida que nos cueste empleo y entonces al final en vez de ayudar a la gente le terminamos complicando la vida. Entonces hay que mirar exactamente eso, cómo da la ecuación también para las empresas, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Podríamos indagar en varias áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector pesquero es un área que está en crisis, que de hecho diferentes protagonistas han salido a reclamar, a pedir soluciones. Incluso el exministro Mieres habló de que era una situación muy compleja. ¿Ven alguna posible solución, por lo menos en el corto plazo? Sí, ese es un sector que tiene dificultades estructurales ya de bastante tiempo atrás, ha tenido algunos momentos críticos, ahora venimos también conversando mucho, venimos haciendo intensas reuniones tanto con la parte empresarial como con los trabajadores y el modo conjunto de los dos. Yo confío en que podamos llegar a buen puerto, pero esto requiere mucho diálogo, mucho conversar, mucho mirar cada una de las partes e integrar además otros actores también del mundo gubernamental, otros ministerios ahí y entre todos ver de cómo armar el puzzle para poder solucionar eso. Pero todavía estamos trabajando de modo bastante intenso. Bien, y en relación a la campaña electoral quizás también sería bueno saber cuáles son por lo menos sus visiones, ya estamos en la recta final, hoy lo decía Miguel, bueno, cómo se posiciona el Partido Independiente y qué expectativas tiene también. Sí, bueno, el Partido Independiente que no tiene competencia para la candidatura presidencial, que es el exministro Pablo Mieres, nuestro candidato, se posiciona, bueno, justamente presentándose como una oferta electoral a la ciudadanía y pidiéndole que este 30 de junio vaya a votarnos, porque este es un piso para que nosotros podamos también tener una presencia más fuerte en octubre. Nosotros nos jugamos que el partido tenga un nivel de representación más importante en octubre, pero ese nivel de representación arranca ahora. Y el nivel de representación no tiene que ver con una cuestión de cargos, sino que tiene que ver con la posibilidad de incidir más, con la posibilidad de tener una incidencia notoriamente más importante en la coalición de gobierno y en cuáles van a ser las políticas que se implementen en los próximos 5 años. Ustedes, parte de lo que ha sido el Ministerio de Trabajo, lo que ha sido la acción del Ministerio de Trabajo, tiene que ver con que estuvo al frente justamente de Pablo Mieres, pero además hay otro montón de actividades, de jerarquías que tuvimos, otros cargos de gobierno en los cuales hemos tenido un buen desempeño. Entonces por eso les pedimos justamente a la ciudadanía que nos acompañen y porque además sí tenemos una interna, digamos, dentro de Montevideo. En Montevideo tenemos, el diputado Iván Posada no va a ser más diputado y tenemos 4 listas, yo encabezo una de las agrupaciones y justamente quiero darle este enfoque que yo decía recién, que a mí me preocupa, que es el tema de, por un lado, la reducción y eliminación de la pobreza infantil, el tema de la educación y sobre todo esto que para mí es una meta que el país se tiene que poner, que es universalizar el bachillerato y también trabajar en lo que tiene que ver con la mejor inserción de los jóvenes al mercado de empleo. Eso nos va a permitir, o sea, más productividad, mejores salarios, nos va a permitir tener mejores niveles de convivencia, porque más gente en el sistema educativo y sobre todo que llega a niveles de bachillerato implica también que hay una mayor cantidad de personas que compartimos los mismos valores y entonces eso evita la fragmentación, reduce las posibilidades de que haya la famosa brecha o grieta, digamos, allí. Entonces mejora también en ese sentido, también contribuye a mejorar la seguridad. Es como un combo que va vinculando una cosa con la otra. O sea, creo que hay que poner un énfasis muy fuerte en eso y también en salud mental, particularmente en prevención de salud mental de los adolescentes y de los jóvenes. Una cosa que nos han mostrado los jóvenes es que a veces se descuidaba mucho y decía, bueno, hay que soportar, hay que soportar. No hay que soportar tanto, más bien que hay que tratar de cuidarnos, tratar de prevenir, tratar de evitar que lleguemos a estar mal para tener que reconstruir cosas. Entonces también hay que apostar ahí. Niñez y juventud deben ser las prioridades del próximo gobierno. ¿Cómo está el Partido Independiente en el interior? ¿Cuál es la estructura del Partido Independiente? Bueno, nosotros tenemos presencia en todos los departamentos del interior del país. Hay departamentos en los que tenemos notoriamente más fuertes, que Colonia, Maldonado, son departamentos de mucha actividad. Salto también tenemos ahí una actividad bastante importante. Jover Rosa, ahí, que es el candidato a diputado, se mueve bastante. En Cerro Largo tenemos presencia, de barras más activas, pero en realidad nosotros estamos presentes en todos los departamentos del país y la gente está con muchas ganas, está saliendo, todo el tiempo vemos, ¿no?, banderas que estuvimos acá repartiendo
especialistas. Hay una actividad. ¿Han bien recorrido fuerte. ustedes el país? Yo en particular no, pero Pablo Mieres sí está haciendo una recorrida por todo el país, que es habitual porque lo hace durante los 5 años, pero también obviamente acá en la campaña también. Yo en particular no, yo he estado concentrado acá en Montevideo, porque decía, bueno, tengo una agrupación que es la lista 9909, que bueno, que está disputando la candidatura a diputado acá en Montevideo. Porque veo que los reclamos de la gente del interior no son los mismos que hace la gente aquí en la capital. Y en ese contacto que tienen con los otros dirigentes, ¿cuál es el principal reclamo hoy en el interior? ¿Qué pasa por la seguridad, por el empleo? En el y interior, ahí cómo apuestan a buscar una solución a eso. Sí, en el interior te diría que el principal problema, o es un peso más importante, tiene el empleo, aunque la seguridad es una situación importante, sobre todo porque en realidad a veces los niveles de inseguridad, aunque son bajos, cuando aumentan se notan muy rápidamente, aunque hayan pocos, la sensibilidad es importante, pero sobre todo el tema del empleo. Ahí hay que trabajar mucho en la inversión, y yo creo que es la otra pata que también tiene que poner énfasis el próximo gobierno en conseguir nuevas inversiones, radicarlas y conseguir que muchas se radiquen en el interior del país, porque muchas veces las fuentes de trabajo no son tan grandes en el interior del país, no hay muchas fábricas, no hay muchas plantas en general, muchas industrias, entonces hay que buscar que se inserten cada vez más en el interior del país, y yo diría particularmente en el norte del país, que es donde hay mayores dificultades, porque si no muchas veces la fuente de trabajo es la intendencia, la ahí policía. También tuvimos la situación cambiaria con Argentina que golpeó duro, ¿no? En el litoral pegó muy duro, particularmente Salto se vio muy golpeado, pegó muy duro. Ahora eso se ha revertido, pero nosotros necesitamos también en parte para blindar eso, es lograr que haya también allí la instalación de nuevos emprendimientos, de nuevas industrias que generen mayores niveles de empleo, y también de vuelta que no sean solo de actividades primarias, sino también actividades industrializadas, porque eso genera mayor valor agregado y genera mejores niveles salariales, que es la otra diferencia que hay entre Montevideo y el interior, es que en el interior los salarios en general son menores que en Montevideo. Bien, bueno, le agradecemos por estos minutos. Daniel, ¿qué le parece el paro que convocan los docentes de Montevideo para este jueves? Es un paro habitual en el PIT-CNT, digamos, el 27 de junio es tradicional. La pregunta que habría que hacerse, porque yo a mí me parece bien esto de conmemorar la huelga general del 73, porque ahí los trabajadores se pararon bien frente a la dictadura y dijeron: nosotros no queremos dictadura, nosotros queremos democracia. La pregunta es si tenemos que seguir recordándolo con un paro o tenemos que buscar algunas otras medidas que nos sirvan, que sean mejores, que contribuyan más a recordar eso sin que se pierda ese día de paro. Pero es un derecho que ellos tienen, y yo entiendo además que es un día muy importante para el país. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Daniel.